Hola, mi nombre es María José y en compañía de David, Cristian y Fernanda, estudiantes de Contaduría Pública del tercer semestre de la Uniminuto C de Lérida, venimos a hablarles a ustedes sobre la información financiera o estados financieros. En toda administración de una empresa es importante y necesaria la información financiera, ya que es la base para una buena decisión, donde el usuario en general podrá evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico de esta. Esta norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósito de información general, que sean elaborados y presentados conforme a las normas internacionales, pretendiendo cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información, como lo establece la NIC 1.2. Los estados financieros han de reflejar una imagen fiel a la compañía. Son aquellos documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar visión general a la misma. Esta información es de mucha importancia e interés a los acreedores para conocer el cumplimiento de obligaciones, a la administración para tomar decisiones, al Estado para determinar si el pago de los impuestos es correctamente elaborado, y a los propietarios, quien deben conocer la rentabilidad y pues el progreso de su empresa. ¿Cuándo se presentan los estados financieros? Las sociedades comerciales deben presentar estos documentos durante un periodo limitado posterior a su año contable, el cual suele ir del 1 de enero al 31 de diciembre. Por su parte, las compañías que realicen cierres inferiores al año, es decir, semestrales, deberán presentar cada estado financiero de forma totalmente independiente. ¿Cuáles son las características cualitativas de los estados financieros? Las características cualitativas son los atributos que hacen útil para los usuarios la información suministrada en los estados financieros, con el fin de proporcionar el cumplimiento de sus objetivos. Las dos principales características cualitativas en las políticas contables, como lo establece la NIC 1.2, son relevancia y fiabilidad. Relevancia, que sea comparable, completa, clara e identificable. Fiabilidad, que presenten imagen fiel, reflejen el fondo económico de los hechos y transacciones, sean neutrales, prudentes y estén completos. El objetivo de los estados financieros con propósito de información general es suministrar la información acerca de la situación, desempeño y de los flujos de efectivo en la entidad, que sean útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas, lo dice la NIF 1.9. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos de la empresa: activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, aportaciones de propietarios y flujos de efectivo. Dentro de los estados financieros se incluye el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambio de patrimonio. Todos estos documentos recogidos tienen que caracterizarse por ser fiables y útiles, reflejando realmente lo que sucede en la empresa. Hola, mi nombre es Aina Fernanda Franco Flores, estudiante de Contaduría Pública, tercer semestre Uniminuto de Lérida. Hoy les voy a hablar de los estados de situación financiera y el estado de resultados. Estos estados se componen de tres partes. El encabezado, donde va el nombre o razón social, el NIF, la identificación de la empresa y la fecha que vamos a informar. La segunda parte es el contenido. En el caso de la situación financiera, son los activos, pasivos y patrimonios que tenemos de una empresa o entidad. Y en el estado de resultado tenemos ingresos, gastos y costos. A continuación mostraremos dos ejemplos. Para el primer ejemplo tenemos que es el balance general o el estado de situación financiera. En ese nos muestra como tal las propiedades que tenemos, los derechos, obligaciones y el patrimonio que tenemos, ya sea con sus valuaciones o desvalorizaciones de las propiedades. Acá tenemos un ejemplo donde muestran, digamos, las partes. En el caso del nombre o razón social es de Empresa Comercial Andina Ltda, su NIF, el tipo de estado financiero, en este caso el balance general, y la fecha corte, a 31 de diciembre del 2000, en este caso 20. Tenemos en primer lugar
que este es el estado de situación financiera. Acá vemos los activos, entonces esos están en disponibles, que son la caja y los bancos, los deudores, que son los clientes, y cuentas por cobrar, ya sea a trabajadores o a terceros. Tenemos inventarios, que también es parte de los activos, en donde están las mercancías no fabricadas por la empresa, y en el caso de empresas industriales tendríamos productos terminados, sin terminar y en proceso. Está la propiedad, planta y equipo, como equipo de oficina, flota y equipo de transporte en el caso que se maneje, y diferidos. Ya pasamos a los pasivos, donde mostramos las obligaciones financieras, las obligaciones que tenemos con proveedores, las cuentas por pagar, impuestos y gravámenes, tasas y diferidos. Ya por último, tenemos en este estado el patrimonio, donde mostramos el capital social, los aportes, las reservas legales, las reservas estatutarias según cómo se haya conformado la empresa, y el resultado del ejercicio, en este caso sería la utilidad. Este valor se halla después de realizar el estado de resultados. Ya por último tenemos las firmas. Tenemos la firma del representante legal o el gerente, del contador, que fue quien realizó este estado, y el revisor fiscal. Ya en este caso del estado de situación financiera, debemos de destacar que existe la ecuación patrimonial, donde el pasivo más el patrimonio debe dar igual al activo. En este caso, total pasivo y patrimonio da 93.062.340, y si revisamos el total del activo da el mismo valor, para tener así como tal la ecuación patrimonial. Nuestro segundo ejemplo es el estado de resultados, o anteriormente llamado estado de situación de ganancia o pérdida. Al igual que el anterior, tiene las mismas partes, que es el encabezado, el contenido y las firmas. En el contenido encontramos los ingresos operacionales, que a esto se le resta como tal la devolución de las ventas para obtener así las ventas netas. A estas ventas netas se le resta el costo de venta, dándonos así una utilidad bruta en ventas. De ahí, de esa utilidad que nos queda, tenemos que restarle los gastos operacionales. Gastos operacionales como pagos de nómina, pagos de servicios públicos, gastos legales, mantenimientos, entre otros, dándonos así una utilidad operacional, en este caso de 23.322.700. Tenemos también otros ingresos, que son los no operacionales. Esos se le suman al valor anterior. Estos se dan por arrendamientos o por actividades diferentes a nuestro objetivo social. A este valor le restamos los gastos no operacionales que estas actividades conllevan, dándonos así un igual a la utilidad neta antes de impuesto y reservas, que nos da un valor de 31.522.700. A ese valor se le saca el impuesto sobre la renta, ya que es una empresa jurídica, que es el 25% sobre la renta neta y el 9% de provisiones de impuesto al CRE, dándonos así una utilidad líquida de 20.804.982. Ya en este caso del estado de situación financiera, debemos de destacar que existe la ecuación patrimonial, donde el pasivo más el patrimonio debe dar igual al activo. En este caso, total pasivo y patrimonio da 93.062.340, y si revisamos el total del activo da el mismo valor, para tener así como tal la ecuación patrimonial. Nuestro segundo ejemplo es el estado de resultados, o anteriormente llamado estado de situación de ganancia o pérdida. Al igual que el anterior, tiene las mismas partes, que es el encabezado, el contenido y las firmas. En el contenido encontramos los ingresos operacionales, que a esto se le resta como tal la devolución de las ventas para obtener así las ventas netas. A estas ventas netas se le resta el costo de venta, dándonos así una utilidad bruta en ventas. De ahí, de esa utilidad que nos queda, tenemos
que restarle los gastos operacionales. Gastos operacionales como pagos de nómina, pagos de servicios públicos, gastos legales, mantenimientos, entre otros, dándonos así una utilidad operacional, en este caso de 23.322.700. Tenemos también otros ingresos que son los no operacionales. Esos se le suman al valor anterior. Estos se dan por arrendamientos o por actividades diferentes a nuestro objetivo social. A este valor le restamos los gastos no operacionales que estas actividades conllevan, dándonos así un igual a la utilidad neta antes de impuesto y reservas, que nos da un valor de 31.522.700. A ese valor se le saca el impuesto sobre la renta, ya que es una empresa jurídica, que es el 25% sobre la renta neta y el 9% de provisiones de impuesto al CRE, dándonos así una utilidad líquida de 20.804.982. De Vicente Hugo Salazar, ya le vengo a explicarles sobre el tema de flujo de caja. Los flujos de caja facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Por ello resulta una información indispensable para conocer el estado de la empresa. Es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de una empresa. La diferencia de los ingresos y los gastos, es decir, el resultado de restar a los ingresos que tiene la empresa, los gastos a los que tienen que hacer, lo llamamos flujo de caja neto. El flujo de caja neto como medida de solvencia. Si una empresa o una persona no tiene suficiente dinero en efectivo para apoyar su negocio, se dice que es insolvente. Ser insolvente durante bastante tiempo puede llevar a la bancarrota y al cierre del negocio. El flujo de caja neto son los pagos que se han recibido ya, a diferencia de los ingresos netos, que influyen las cuentas por cobrar y otros elementos por los que no se ha recibido realmente el pago. El flujo de caja se utiliza para evaluar la calidad de los ingresos de una empresa, es decir, su habilidad para generar dinero, lo que puede indicar si la empresa está en condiciones de permanecer solvente. Si nos encontramos con un flujo de caja neto positivo, significa que nuestros ingresos han sido mayores que los gastos que hayamos tenido que hacer frente. Tipos de flujo de caja. Flujo de caja de operaciones. Dinero ingresado o gastado por actividades directamente relacionadas con la de la empresa. Flujo de caja de inversión. Dinero ingresado o gastos resultado de haber dedicado un dinero a un producto que nos beneficiará en el futuro, por ejemplo, la maquinaria. Mi nombre es Cristian y me tocó los estados de cambio en el patrimonio. Es un estado financiero básico que muestra y explica la variación de cada una de las cuentas del patrimonio en un ente económico en un periodo determinado. En un sentido similar, otros autores definen como el estado financiero que muestra la variación en términos de aumento y disminución de la cuenta del patrimonio. Tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio en el periodo determinado. Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y sus consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado. De su análisis se puede detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. Para elaborar el estado de cambios de las situaciones financieras se requiere del estado de resultados y del balance general. Se requiere de un balance y de estado de resultados con corte en 2 fechas, de modo que se puede determinar la variación preferiblemente de dos periodos consecutivos, aunque se puede trabajar con un mismo periodo.
La NI 1 contiene la revelación que son necesarias en el estado de cambios del patrimonio. Recuérdese que estas normas consideradas en el patrimonio como capital. Una empresa deberá presentar como un componente separado de sus estados financieros una declaración que muestre la utilidad o pérdida neta por el periodo, cada partida de ingreso o gastos, ganancias o pérdidas que según se requieran por otras normas, se reconozca directamente en capital y en total de estado de partidas. El efecto acumulativo de cambios en políticas contables y la corrección de errores fundamentales que se tratan bajo los tratamientos por punto de referencia en la NI 8. Además, la empresa deberá presentar ya sea dentro de esta declaración o en las notas. Las transacciones. El objetivo de los estados de cambio de patrimonio, en general los participantes y objetivos de este estado financiero son mostrar y explicar las variaciones del patrimonio durante el periodo determinado y tiene por objetivo comparar los saldos del patrimonio de una sociedad del principio y la final de un periodo contable. En el estado se debe incluir para una de los rubros que integran en el patrimonio. Según esta información, los saldos en primero son los saldos iniciales, estos deben ser iguales a los saldos finales. La distribución y la utilización y las utilidades. Tercera, las variaciones el cuarto son los saldos finales que se deben hacer. Estado de cambios de patrimonio en la NIF. El estado de cambio del patrimonio incluye información relacionada con el resultado integral del periodo, el resultado del ejercicio más u otro resultado integral. Se debe separar el resultado integral total atribuible a los propietarios de la controladora y la atribuibles a participaciones no controladoras. Los afectados de la aplicación retroactivamente una política contable si el cambio ha sido voluntario o si los párrafos transitorios de una nueva NIF así lo contemplan. Los efectos de aplicar la reexpresión retroactiva con la información financiera representa errores contables de periodos anteriores. NI 8 considera que los errores contables deben corregirse como si no hubiese existido nunca. Los estados financieros en relaciones de los estados de cambio en el patrimonio deben comprender las siguientes informaciones. Desglose de los rubros que conforman en otros resultados integrados. Los dividendos reconocidos a los accionistas de la entidad y los dividendos por acciones. Las diferentes clases de capital aportado por ejemplo, acciones ordinarias y acciones preferenciales. Dentro de los rubros del patrimonio bajo las NIF tenemos los siguientes, que es la capital de las acciones ordinarias y preferentes, prima de emisión y acciones o prima de colocación de acciones, tanto ordinarias como preferentes. Otras reservas u otros resultados integrales acumulados en el patrimonio, así propias readquiridos en el saldo y el débito. Participación no controladoras, el resultado de ejercicios del periodo y los acumulantes habitualmente se presentan en un solo rubro. De acuerdo a los anteriores, es importante mencionar que una anterior mediana o pequeña es posible que su estado de cambios en el patrimonio sea bastante sencillo, debido a que muchas veces no emiten acciones preferenciales ni adoptan políticas contables, el valor razonable de las propiedades, plantas y equipos, ni emiten instrumentos financieros como guardas o realizar coberturas de flujo de efectivo y no adquiere acciones propias.